En principio, las políticas públicas son diseñadas por los estados para responder a problemáticas comunes. Entonces, tenemos una serie de problemáticas comunes definidas por la sociedad en diferentes sectores, ¿ok? Podemos hablar problemas, por ejemplo, como el analfabetismo, problemas de seguridad, puede ser ciudadana, puede ser alimentaria. Tenemos, por ejemplo, problemas de participación, ¿ok? Tenemos problemas, por ejemplo, de cambio climático, problemas sociales que afectan a todos los sectores de una u otra forma. Entonces, las políticas públicas, en principio, deberían diseñarse para poder responder de manera conjunta por la sociedad a una problemática común identificada por los sectores sociales de la sociedad civil. Estos elementos, a través de sus diferentes formas de organización, identifican y ayudan a evidenciar la problemática social y permiten generar retroalimentación al Estado, ¿ok? Para que el Estado proceda a diseñar la política pública en un proceso participativo e interactivo con la sociedad civil. No es fácil diseñar políticas públicas, no es fácil asignar presupuesto y consensuar la diversidad de sectores que están involucrados en la problemática social identificada por los países. Es un proceso sumamente complejo, es un proceso que requiere madurez del Estado para consensuar con la sociedad civil, que no es nada fácil, ¿sí? Porque hay quienes están a favor y hay quienes no, y hay quienes están totalmente en contra. Y lograr encontrar un consenso para identificar primero cuál es la problemática y de qué manera abordarla es parte del proceso del diseño de las políticas públicas. Una vez diseñada la política pública, hay que incorporarla en una planificación estratégica de abordaje y de trabajo que hace el Estado en el mediano y largo plazo. A eso hay que asignarle recursos públicos, algo también complejo y difícil en estados como los nuestros que no tienen superávit en sus presupuestos y que tienen múltiples necesidades. Entonces hay que priorizar los sectores y hay que ver cómo armonizar. Hay problemas que son más serios que otros, hay problemas que se resuelven en el mediano plazo, en el largo plazo, hay problemas que se resuelven pronto y dan votos, y hay problemas que se resuelven lejos y no dan votos hoy. Esa es una problemática en el proceso de la priorización que nos encontramos día a día en el Estado. Una vez diseñado e incorporado en los planes nacionales de intervención, de desarrollo, en los planes nacionales estratégicos, de abordaje de los estados, viene el proceso de implementación de la política pública y de operarlo a través de los diferentes instrumentos que el Estado tiene en su estructura. Muchas veces el Estado no puede abordar una problemática solo. Entonces, parte del proceso del diseño de la política pública es generar las condiciones para que otros sectores sociales tengan los incentivos para abordar en un lineamiento específico, con una estrategia definida en conjunto con la sociedad, cómo se van a abordar esas problemáticas. Muchas veces hay problemas de salud pública que no pueden ser abordados únicamente por el Estado. Entonces hay concesiones a ciertos sectores privados que motivan que estos sectores privados participen en el abordaje de la problemática y en la búsqueda de la solución. Ese proceso de implementación de la política pública es tremendamente complejo.
Una vez que esto se inicia a dar, hay que monitorear y dar seguimiento al proceso de implementación de la política pública y medir cómo vamos avanzando en la búsqueda de las soluciones de los problemas que nos hemos implementado. Entonces, el día de hoy vamos a invitar a colegas expertos de países diferentes, de 3 países, Colombia, Ecuador y Cuba, para que nos compartan cuáles han sido los avances de este tipo de procesos en la búsqueda de solucionar problemáticas específicas en sectores específicos, porque esto es un ejemplo, ¿no? No es tan sencillo como esto, es mucho más complejo. Para ver de qué manera podemos extraer lecciones que podamos eventualmente compartir en otros países o en otros sectores en los que se esté trabajando por todos los miembros y participantes de este taller y podamos efectivamente ver de qué manera podemos incorporar una problemática a través de los diferentes canales e incidir en la política pública en búsqueda de la priorización y el abordaje de cómo incorporar el tema del cambio climático en las cadenas de valor, que es el tema que nos atañe en este taller. Invitaría a participar, por favor, a nuestros colegas panelistas de Ecuador, de Colombia. En principio, la dinámica del panel es que vamos a hacer una pregunta común para todos y en el mismo orden que presentamos a los colegas van a responder de manera concreta. Los invitamos, por favor, a tomar nota, a preparar sus preguntas en el momento en el que las tengan listas para que podamos responderlas y encontrar los elementos y los aprendizajes comunes de este panel. La primera pregunta que vamos a presentar a nuestros expertos sería: ¿qué políticas, normas, planes, programas, proyectos, institucionalidad, presupuestos existen en el sector agropecuario que consideren el cambio climático en su país? Esta pregunta tiene varios incisos, pero vamos a arrancar con la pregunta número 1 para que podamos de esa manera ir desarrollando. Por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este evento y pues contarles un poquito sobre la experiencia en Colombia sobre el tema de cambio climático en el sector agropecuario. En Colombia actualmente está haciendo trámite en el Congreso una ley sobre cambio climático. Digamos, apenas está en proceso, pero básicamente en Colombia lo que hay son 4 estrategias para enfrentar el cambio climático. Una primera estrategia es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Este plan de adaptación reúne todos los sectores y allí también está, digamos, la parte del sector agropecuario. Cada sector tiene un plan y todos los planes se integran en un solo plan de adaptación. Lo importante, digamos, para recalcar de esta política de plan de adaptación en Colombia es que tiene, digamos, como 2 puntos de entrada. Tiene un punto de entrada sectorial, o sea, cada sector agropecuario, digamos, transporte, energía, cada uno de esos sectores tiene el plan de adaptación, pero también hay una estrategia, digamos, territorial, y es que cada territorio tiene sus planes de adaptación. Y lo que espera un poquito el gobierno con esto es que en el territorio se encuentren los sectores para coordinar las políticas y las acciones de adaptación a nivel de territorio. Ese en términos generales. Creo que el tiempo es muy corto, así que va a ser muy conciso y muy breve en esto. La segunda estrategia, la primera es adaptación, la segunda es mitigación. Colombia tiene una estrategia, la estrategia colombiana de mitigación, la tiene también sectorial. El sector agropecuario tiene una estrategia agropecuaria de mitigación y también, digamos, lo que espera el gobierno colombiano es que en la regionalización de esa estrategia en territorio los sectores se integren y coordinen la política de mitigación. Lo otro también para recalcar es que tanto adaptación y mitigación están bajo una sombrilla
que son las contribuciones nacionales, que son los compromisos que adquirió Colombia en París. Y en estas contribuciones nacionales, Colombia en mitigación propuso, digamos, reducir un 20% de las emisiones anuales de acá a 2030. O sea que en 2030 aspiramos que Colombia emita anualmente 20% menos de lo que se está emitiendo. La decisión que tomó el gobierno colombiano en mitigación es que ese 20% se lo trasladó a los sectores. O sea, cada sector tiene que reducir 20% de sus emisiones. La tercera estrategia, entonces adaptación, mitigación, la tercera estrategia es la estrategia Red+, que es el tema, digamos, todo este tema de evitar la deforestación, conservar los bosques. Y la cuarta estrategia es una estrategia de financiamiento. Gran parte, digamos, de esa implementación de esas medidas que se están identificando en adaptación, especialmente en adaptación y mitigación, se espera que sean con recursos nacionales. Entonces, de alguna forma, lo que está haciendo Colombia es buscando dentro de todos sus programas cómo integrarlos para lograr esas metas de adaptación y mitigación. La estrategia Red+ está más enfocada a búsqueda de recursos internacionales. Entonces, digamos, es un panorama muy general para no gastar más de los 3 minutos que tengo. Quisiera, antes de iniciar, que nos ayuden con el videíto, compañerita. Como tenemos cada uno 3 minutos, les vamos a robar 1 minutito. Ejecutivos, las políticas ambientales nacionales y los acuerdos ministeriales. Todo este conjunto de decretos de los planes nacionales se resumen en que la política es integral, que guía la lucha contra el cambio climático al 2025, considerando que son herramientas para transversalizar la gestión desde las distintas instituciones del Estado. Esto lo enfocamos en diferentes proyectos que hoy lo estamos realizando. Por ejemplo, el proyecto Forexa, que hoy lo visualizamos en un pequeño video, que estamos trabajando en la provincia del Pichincha y en la cuenca baja del Jubones, en diferentes con diferentes GATs parroquiales, interviniendo directamente para que no haya intermediarios y así llegar directamente a las comunidades coejecutoras. Luego, pues, en el avance de las preguntas, lo iremos de seguridad alimentaria y de cambio climático vinculado a la seguridad alimentaria es una prioridad y de máxima atención del gobierno. Y así está reflejado en los diferentes documentos rectores, tanto en el Programa de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, como en los lineamientos que guían nuestra política de desarrollo económico y social. Decir que en Cuba el SIGMA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es el rector de toda la política ambiental en el país, de las estrategias nacionales y todos los planes de medio ambiente y cambio climático. Desde el 2007 en Cuba
se elaboró el programa de enfrentamiento al cambio climático, que también tiene su expresión en los diferentes niveles de dirección, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, así como en los diferentes sectores de la economía. Y recientemente, en este año, fueron aprobadas nuevas directivas asociadas al enfrentamiento al cambio climático en el Consejo de Ministros, que dando lugar a la actualización de este programa de enfrentamiento. A partir de todas estas políticas nacionales, el sector agropecuario en particular tiene una estrategia ambiental sectorial, que también tiene un programa de enfrentamiento al cambio climático desde el 2009, el cual estamos en este momento en proceso de actualización a partir de la aprobación de las directivas en el Consejo de Ministros. Y tenemos toda una red agraria de cambio climático donde participan desde los decisores hasta todos los centros de investigaciones, universidades, etcétera. Además de la política de medio ambiente, y en particular lo relacionado con el cambio climático, hay otras políticas nacionales que están muy vinculadas al tema que estamos analizando, como es la política de agua. Hay una política de suelo con una ley de suelo, con un programa nacional de mejoramiento y conservación de suelo que tiene este año 24 millones aprobados por el presupuesto del Estado para la ejecución de todas las medidas de conservación y mejoramiento del suelo. Hay una política de biodiversidad y otra política forestal. También, que fue derivada de ella, hay una ley forestal y todo un fondo de desarrollo y fomento del sector forestal. Y la articulación de todas estas políticas son las que realmente nos han llevado a la implementación de estrategias de adaptación o mitigación ante los efectos del cambio climático. Nosotros estamos estudiando a través de diferentes programas, proyectos, etcétera, varias cadenas. Entre ellas tenemos entre las cadenas de granos, arroz, frijol y maíz. En el caso de la leche y la carne vacuna, tanto que se está estudiando tanto por el proyecto Basal como Agrocadena, que esta tarde van a ver las experiencias y cómo hemos logrado la sinergia entre ambos proyectos, la cadena porcina y la cadena de tabaco. Y en cada una de ellas hemos realizado evaluación de impacto y propuestas de medida de adaptación y mitigación que han sido reflejadas en nuestras comunicaciones nacionales de cambio climático. Y relacionados con el otro inciso de la pregunta, que es la vinculación entre el sector, los diferentes sectores, decir que en Cuba el 80% de la producción agropecuaria y forestal se realiza por las formas cooperativas y por productores individuales. Es decir, que en la implementación de la política se da la articulación entre los diferentes sectores. Tenemos también, además, una política de autoabastecimiento alimentario municipal, apoyada en el programa de agricultura urbana y suburbana, que también tiene dentro de ella un subprograma de medio ambiente y cambio climático. Desde el Ministerio de Agricultura hay un bastante trabajo que se ha hecho, bastante articulado. Bueno, igual también aquí están dos compañeros míos del Ministerio de Agricultura, así es que igual me faltaría complementar algo, les pediría que también me ayuden complementando. Bueno, el Ministerio de Agricultura hace unos meses ya hizo el lanzamiento de la política agraria del 2025, en ese se incluye el cambio climático en algunos incisos, priorizando el tema de seguridad alimentaria y también el tema de la agricultura familiar campesina. Entonces es un lineamiento que viene de parte del ministro y de parte también de todo un proceso gubernamental para que se pueda implementar algunos lineamientos, pero ahí está el tema de cambio climático y ese es el lineamiento que tendríamos por muchos años. Bueno, también apoyados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que tiene el Ministerio del Ambiente. Para nosotros ha sido un poco complicado como Ministerio de Agricultura ver la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y eso es bueno, una de mis observaciones en preguntas siguientes. Bueno, nosotros también como Ministerio de Agricultura implementamos una mesa de articulación interinstitucional, se llama la Mesa Técnica Agroclimática, en la que está el Instituto de Meteorología, el Instituto de Calidad Agrícola, se llama Agrocalidad, y están algunas instancias, también está la Cooperación Internacional, GIZ, el Instituto del Fenómeno del Niño, CIFEN, y lo que se promueve es la descentralización de la información agroclimática, porque el Ministerio de Agricultura no solo tiene esa prioridad de cambio climático, sino todo lo que es el riesgo agroclimático, entonces también se está trabajando una estrategia de riesgo para la agricultura, eso apoyado también en la cooperación internacional, y esto lo que se quiere es que se pueda llegar la información, como les decía, a los agricultores
y que se pueda vincular toda la información que se está generando a nivel institucional, sea articulada interinstitucionalmente para que los productores, tanto la asistencia técnica del MAGAP, que es quizás su punto más fuerte por presencia a nivel parroquial que tiene a nivel nacional, entonces eso esta información se puede llegar a los agricultores, creo. ¿Se está apoyando entonces con los criterios del tema de cambio climático? Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas en Colombia en diversos cultivos, tanto en adaptación como en mitigación, pero digamos el énfasis o la mayor cantidad de recursos que ha dedicado el gobierno nacional ha sido especialmente en adaptación para el tema de arroz, maíz y frijol, para esos 3 cultivos. Sin embargo, digamos, lo ha hecho en estos 3 cultivos de una forma integral, en el sentido de que ha abordado proyectos que han abordado diferentes temas, tratando de fortalecer a los gremios que trabajan en estos cultivos, pero también lo ha hecho de manera ya muy puntual con otros cultivos en aspectos ya muy específicos. Entonces, por ejemplo, ha trabajado con banano, ganadería de carne y leche, en caña, palma, frutales, cacao y café. Digamos que cada uno de estos otros gremios han tenido un apoyo puntual del gobierno, pero no ha sido de forma integral, sino para aspectos específicos de estos cultivos. En mitigación también hay, digamos, una lista de acciones que se han identificado en mitigación en el sector agropecuario. Ya hay una lista de medidas, se sabe, digamos, el alcance, el potencial que esas medidas podrían reducir, cuántas emisiones, cuánto costaría, en qué regiones se implementaría. Pero el enfoque de mitigación definitivamente está en el tema de ganadería. O sea, ganadería tiene el grueso de las medidas y es donde más se está concentrando, digamos, las opciones de mitigación para Colombia. Muchísimas gracias. ¿En qué cadenas? Bien, nosotros estamos trabajando en el Plan Nacional del Cambio Climático, dentro del programa de inversión climática, en los proyectos Forexa, proyecto de resiliencia de las comunidades al cambio climático, el PAG, proyecto de adaptación al cambio climático, y el PRA, proyecto de recuperación forestal. El proyecto Forexa en los actuales momentos está invirtiendo 7.5 millones de dólares. El PAG ya lo invirtió algo de alrededor de unos 5 millones de dólares. Estamos nosotros en el primer eslabón. Hablamos del proyecto Forexa en los actuales momentos, como ya lo indicaba anteriormente. Estamos trabajando en las provincias de Pichincha, en la cuenca baja del Jubones, y trabajamos principalmente en lo que es agroforestería, huertos, proyectos de agroforestería, huertos hortícolas, mejoramiento de canales de riego, implementaciones de sistemas de riego parcelario, protección de fuentes, tanto física como biológicas. Además de ello, damos el apoyo a todos y cada uno de los coejecutores de las diferentes GATs cantonales y parroquiales en lo que es capacitación en las diferentes medidas de adaptación antes mencionadas. Eso es mi pregunta. Ok. Solo para precisar, Juan Manuel nos habló de algunos proyectos, de algunos sectores, pero en cadenas específicas en las que se esté abordando el tema dentro de la estrategia de intervención de esos proyectos que menciona. Pero algo específico. ¿Alguna cadena que estén priorizando? La cadena hortícola. O sea, nosotros trabajamos en todas, por ejemplo, en el huerto agrícola, forestal, estamos trabajando con el tema de los frutales.
de los frutales en diferentes zonas, preguntadas a cada zona, específicamente, por ejemplo, si nos vamos a la zona de Nabón, estamos con las frutales de mora, de manzana, de Reina Claudia, y a ellos buscamos la forma de dar el valor agregado. Por eso es que nosotros decimos, estamos en el primer eslabón, porque estamos iniciando la producción. Y hoy hemos venido nosotros a nuestro taller es para buscar la forma y la manera de llegar a ellos con este valor agregado que necesitamos. Esa es nuestra respuesta. Gracias, muy amable. Doctora, usted nos había adelantado un poquito el tema de las cadenas, pero si nos hace un refrescamiento. Bueno, como dijimos anteriormente, realmente para Cuba, asociado a todo esto, hay varias cadenas que han sido prioridad también del Estado. Y como decía, en el tema de los granos, para nosotros es una primera prioridad el tema del arroz, el maíz y el frijol. Porque son productos que realmente tienen mucho que ver con la sustitución de importaciones. Cuba tiene una dependencia todavía hoy de importación de estos alimentos y por tanto constituyen la cadena de primera prioridad. Y unido a ellos la cadena de la leche y la carne vacuna, que también es de las cadenas que también hemos priorizado, y seguido a esto ha tenido prioridad la cadena del tabaco. No como alimento, sino también como fondo exportable, que realmente sus ingresos constituyen fuente financiera para el desarrollo del resto de las cadenas. Esas han sido las prioridades fundamentales a nivel de gobierno. Independientemente de esto, se están haciendo los estudios en casi todas las cadenas, porque también los cítricos, los frutales, el café y cacao, como fondos exportables, también es importante para Cuba. El caso de la papa es otro caso en particular que se ha estudiado también, tanto la evaluación de los impactos como medidas de adaptación y mitigación, por la importancia que tiene este producto, ¿no? En la alimentación del pueblo cubano y la necesidad que tenemos de incrementar sus producciones y su adaptación a todos estos cambios climáticos. Ok, nosotros en el Ministerio de Agricultura en el tema de cadenas, bueno, el Ecuador tiene una realidad bastante diferenciada entre la costa, la sierra y la Amazonía, pero si se me va alguna, igual invito a mis compañeros que me ayuden, pero en el tema de la costa nosotros tenemos priorizada la cadena del maíz y el arroz, y bueno, en un trabajo que se está haciendo con el INAMI que se hizo hace 2 años y que se le está replicando ahora es identificar el impacto del cambio climático en la fenología de estos productos. Esto se hace ya en 5 zonas, igual también para la papa, y como política nacional desde el tema de la entrega de kits para el mejoramiento productivo, que tiene algunas observaciones porque tiene muchos agroquímicos convencionales, pero desde el mes pasado se empezó a hacer ya una inclusión de bioinsumos en los kits de alto rendimiento para la cadena del maíz y del arroz. Nosotros capacitamos a casi 280 técnicos que están en estas cadenas para la inclusión del tema de uso de bioinsumos en las cadenas priorizadas, que son como las cadenas más grandes. Igual en el tema de café y cacao también también se trabaja muy conjunto la asistencia técnica con los actores de la cadena. Eso creo que es súper importante recalcar. El Ministerio de Agricultura solo está encargada de la producción de la materia prima, igual trabaja muy de la mano con los otros ministerios para la industrialización y todos los otros procesos de comercialización. También tenemos priorizada el tema de la leche, en el tema de la ganadería y el programa de ganadería sostenible, y que también se está haciendo un programa que empezaría en estos meses también sobre ganadería climáticamente inteligente. Entonces, el Ministerio de Agricultura trabaja también muy de la mano con el Ministerio del Ambiente en estos proyectos a través de implementación de fondos GEF. El Ministerio de Agricultura tiene el programa de ganadería sostenible que viene implementando en algunas provincias desde algunos años ya, y que empezaría también. Hay un proyecto de agrobiodiversidad en el que se incluyó
Bueno, ahorita se está tratando y promueve mucho la que se está tratando actualmente, la ley de semillas, pero que se está incluyendo el tema de cambio climático también en esta ley, que es, bueno, bastante, nos da un trabajo fácil. También tenemos en la sierra un trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición, en el que también tiene un componente de cambio climático y género, que incluye a 200 familias para el mejoramiento productivo de huertos. Y también, bueno, en el caso de la sierra, bueno, ya está esto, y se está trabajando en la cadena de la quinoa y del chocho y de producción de hortalizas también para, bueno, nosotros lo que hacemos es, dentro de la coordinación de innovación, desarrollamos las herramientas en las que la asistencia técnica promueve la capacitación, el fortalecimiento y la transferencia de tecnología a los productores. Dentro de estas son algunas herramientas que se desarrollan en esta mesa agroclimática y que en estas cadenas les estamos incluyendo la capacitación a los productores sobre cambio climático. Perdón si me... No, está bien. No, gracias, Jairo. Continuando con las preguntas que tenemos planteadas para el panel de expertos y considerando la importancia de la agricultura familiar en la estructura de la sociedad, nos gustaría saber si hay políticas dirigidas a la agricultura familiar que consideren criterios de cambio climático y cuáles son. Y aprovechando el uso de la palabra y por asuntos de tiempo, veamos también en esta misma línea si tenemos alianzas público-comunitarias, privadas, para enfrentar el cambio climático y en qué cadenas se están dando estas alianzas. Bueno, con respecto a agricultura familiar es bien curioso porque cuando uno lee digamos, el tema en política agropecuaria, la agricultura familiar aparece por toda parte, o sea, está escrita en casi todas las páginas que uno lee de política agropecuaria en Colombia. El problema es que cuando ya uno empieza a revisar programas específicos, o sea, ya no es tan claro cómo es el tema de agricultura familiar. Básicamente todo termina en proyectos específicos y en sitios específicos. No es tan claro como el tema, por ejemplo, de adaptación del sector arrocero en Colombia, que es un programa claro, que es integral, que comprende, digamos, muchos de los elementos que tiene que tener un programa de adaptación y que es a largo plazo. En agricultura familiar uno lo que encuentra finalmente son proyectos específicos para zonas específicas y muy puntuales. Y en el mejor de los casos de pronto encuentra uno territorios o zonas donde está una ONG, una institución llevando un proceso de mucho tiempo y donde puede mostrar, digamos, transformaciones con el tiempo, pero muy puntuales y muy locales. Entonces yo me atrevo un poquito, siendo realmente atrevido, me diría que eso se debe en gran parte a que en el tema de agricultura familiar los productores no tienen una buena, digamos, organización y representación. Entonces realmente el gobierno ni muchas instituciones realmente saben con quién trabajar. Si quieres trabajar, por ejemplo, con los ganaderos, tienen un gremio fuerte. Si quieres trabajar con arroz, tienen un gremio fuerte. Si vas a trabajar, por ejemplo, con yuca o con plátano, tienes que ir finca por finca buscando los productores. O si quieres trabajar, por ejemplo, con huertos que tengan diferentes cultivos, tienes que ir finca por finca buscando a los productores. En el mejor de los casos encontrarás una organización que representa un grupo de productores en una vereda. Y yo creo que la gran dificultad para formular política de agricultura familiar está en el sentido de que no hay una organización, digamos, que los represente. Y el otro problema es que trabajando de la forma que trabajamos, porque nosotros también lo hacemos en territorios específicos, logrando cambios en comunidades, el problema es que a ese ritmo, ¿cuándo vamos a lograr una cobertura realmente importante? Entonces, lo que tenemos incluidos nosotros, tenemos un poco de casos pilotos que mostrar, pero son territorios muy puntuales, pero gran parte del territorio realmente no tiene una buena cobertura. Gracias. Ya lo decía antes, nosotros trabajamos con los coejecutores que vienen directamente y ellos son los
forman la agricultura familiar. ¿Por qué decimos que ellos forman la agricultura familiar? Porque allí estamos ayudando nosotros a fomentar la seguridad alimentaria y la equidad de género. Porque si nosotros, por ejemplo, damos un ejemplo, valga la redundancia, en la comunidad de Abañín, les pongo un ejemplo. Es una zona sumamente vulnerable donde no existe más que solo el cultivo de maíz. Y nada más que maíz, y esperamos una época de lluvia de enero para sembrarlo y la cosecha en junio. Durabilidad 6 meses. Allí lo que hemos puesto es fomentar huertos hortícolas y huertos de frutales. ¿Por qué razón? Porque el huerto frutal lo vamos a tener a un año máximo, un huerto, por ejemplo, un limón. En este momento ya están con limones los coejecutores. Y allí ¿a qué ayudamos? A la seguridad alimentaria de los coejecutores y compañeros beneficiarios y beneficiarias. Eso es la agricultura familiar, partiendo de lo más bajo, porque ellos son los que más necesitan y los más vulnerables. Allí trabaja el proyecto Forexa. Y el proyecto Forexa tiene a sus aliados, que es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Programa Mundial de Alimentos. A su vez, tenemos relaciones y trabajamos directamente con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y con los gobiernos autónomos parroquiales. Con ellos trabajamos directamente, no necesitamos intermediarios y llegamos directamente a los coejecutores, que son las comunidades más vulnerables de la cuenca baja del Jubones y la provincia de la Azuay, conjuntamente con la provincia del Pichincha. A eso nos dedicamos nosotros y eso nosotros identificamos a la agricultura familiar. Gracias. Bueno, Mauricio, como decíamos, yo creo que el gran desafío que tiene el sector agropecuario es lograr integrar todas las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en el desarrollo sostenible. Y esto incluye realmente lograr la articulación de los gobiernos y sus políticas, de los productores, empresas y las cadenas de valor, del sector académico y del sector científico, de todos los recursos naturales y todos los servicios ecosistémicos y, por supuesto, de la sociedad civil, que en el caso de Cuba tiene varias ONG que también están muy articuladas en todo este programa de enfrentamiento al cambio climático. Y en particular con la agricultura familiar, nosotros tenemos, decía ahorita, una política de autoabastecimiento alimentario municipal, que está sustentada en el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, que en sus formas productivas tiene diferentes manifestaciones. Tenemos los organopónicos, los patios, las parcelas, etcétera. Y todo este programa tiene un subprograma de medio ambiente y de cambio climático. Y esto es liderado por el gobierno en cada municipio. Unido a ellos, estamos implementando todo un sistema de innovación agraria local, con los grupos de innovación agraria, que en particular estamos dando mucho interés a todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción de semillas a nivel local, porque realmente ha sido una de las brechas fundamentales que hemos encontrado en el estudio de cada una de estas cadenas. Y cuando hablamos de sostenibilidad, realmente la participación de estos productores en la producción, en la conservación, en el mejoramiento de sus propias semillas es lo que nos ha permitido realmente lograr hoy ir articulando todas las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel local, unido a ello con todo el sistema de extensión agraria, que es un sistema que es de estatal, pero en el cual también participan todos los actores desde el punto de vista de la capacitación, de la asistencia técnica a los productores, etcétera. Ok, gracias. Bueno, para nosotros como Ministerio de Agricultura ha sido un poco nuevo el tema de cambio climático realmente en los lineamientos que tiene el Ministerio, entonces no existen
dentro del ministerio lineamientos específicos más que el que salió hace algunos meses, la política agraria. Pero sí se han tenido algunos esfuerzos, aparte de los que ya comenté en las cadenas específicas. Bueno, en el caso del Ecuador, las cadenas grandes como arroz, maíz o papa son también, incluyen no solamente actores grandes, sino muchos de estos son productores de la agricultura familiar campesina. Entonces se ha trabajado mucho en el fortalecimiento organizativo de estas organizaciones, y dentro de las actividades una nueva que tiene que se ha desarrollado en la mesa agroclimática es el fortalecimiento socioorganizativo de las organizaciones que están en las cadenas priorizadas. También está trabajando en el tema específico de la agricultura familiar campesina y encadenamientos. También hay el trabajo de la formación de redes comerciales y circuitos cortos de comercialización. En lo que se hace es un trabajo interinstitucional entre ministerios en los que se ha instalado ferias de productores para que ellos puedan vender los productos que producen, ¿no? Esto está a nivel nacional ya implementado en algunas provincias, pero igual directamente en sí no tiene un lineamiento de cambio climático, pero sí se promueve a través de las otras acciones, riego, todo lo que es mejoramiento de la producción y todo eso, tiene un enfoque en sí también. Gracias. Muchísimas gracias, panelistas, por habernos apoyado a trabajar en la pregunta número 1, a reflexionar y a conocer sus experiencias y lo que están haciendo sus países. Nos gustaría entrar en la pregunta número 2, ¿cuáles son los principales avances y resultados en el apoyo a cadenas de valor y agricultura familiar con la aplicación de políticas sectoriales que consideran el cambio climático en su país? Entonces, por favor, les voy a suplicar que nos concentremos en los avances y resultados de apoyo a cadenas de valor y agricultura familiar con la aplicación de las políticas sectoriales que consideran el cambio climático. Gracias. Bueno, en avance y resultados, yo creo que yo voy a tener la oportunidad ahorita más tarde, cuando presente el caso de la cadena del arroz, de cosas muy concretas de avances y resultados, pero acá básicamente voy a aprovechar el tiempo para mencionar 3 elementos muy importantes que se han logrado en el sector agropecuario en Colombia en materia de cambio climático, con lo que se ha hecho. Lo primero es el tema, digamos, de la conciencia que se ha despertado frente a este problema de cambio climático por los sectores y la necesidad de actuar. Yo creo que eso es un paso importante, porque hace 3 años, cuando empezamos este proceso, pues obviamente todos estos sectores y cadenas, lo primero era un poquito, digamos, como digamos, de desconfianza frente al tema de cambio climático, no lo entendían bien. Yo creo que con el tiempo, con el trabajo que se hizo con ellos, pudieron entender muy bien de qué trata el cambio climático. Ayudó también mucho, hay que decirlo, todos los problemas que tuvieron el sector agropecuario, que tuvo el sector agropecuario con el fenómeno de la niña y del niño en 2015. Pero yo creo que ahora ya los sectores en Colombia, el sector agropecuario, cuando habla uno con los gremios o con las cadenas, son muy conscientes de este problema de cambio climático y son muy conscientes de la necesidad de actuar, y yo creo que ya empezaron a actuar. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que la política de cambio climático que ha llevado el Ministerio de Agricultura se ha enfocado mucho en el fortalecimiento de capacidades de los sectores. Entonces se ha enfocado mucho a que todo lo que se ha hecho en materia de investigación quede en manos y que queden los técnicos de los sectores, digamos, con la capacidad de usar estas herramientas y de aplicarlas, digamos, en campo. Y un tercer elemento que yo creo que también ha sido fundamental es que el sector agropecuario en Colombia ya le perdió el miedo a estudiar el clima. O sea, hace 3 años también, cuando hablábamos de pronósticos agroclimáticos, de entender el clima a nivel local, de tratar de predecir el clima, pues era
casi como una fantasía para ellos. Y yo creo que a través del tiempo ellos ya le perdieron el miedo, entienden que hay herramientas que ayudan a entender el clima, a estudiarlo a nivel local y tratar de predecir un poco el clima, y yo creo que eso es una ventaja bastante grande que se ha logrado en Colombia. Gracias. Con respecto a esta pregunta, nosotros hemos realizado estudios, 45 estudios de análisis de vulnerabilidad y planes de adaptación al cambio climático. Hemos creado 2 sistemas de alerta climática, uno en la provincia del Pichincha y uno en la cuenca baja del Jubones. Hemos implementado 40 medidas de adaptación climática. Hemos capacitado a 20.000 personas hasta el momento, a 20.000 coejecutores, y estamos dentro de los PEDOPS, dentro de los planes de ordenamiento territorial, en cada GAD, partiendo de implementando el cambio climático dentro de los mismos. ¿Cómo? Mediante resoluciones municipales y resoluciones parroquiales. Esta resolución implementa dentro del PEDOF cambio climático, seguridad alimentaria y género, para que en los posteriores gobiernos, ya sea una política municipal, política parroquial, el cambio climático, seguridad alimentaria y género, y valga la redundancia. Dentro de estos medidas de adaptación, las cadenas importantes son las cadenas de las frutales, como ya indicaba anteriormente, y la cadena de los huertos hortícolas. Gracias. Bueno, Mauricio, con relación a este tema, creo que los principales resultados de impacto, y sobre todo de la agricultura familiar, como tú planteabas en Cuba, no están ahora referidos solo al momento actual que estamos atendiendo el cambio climático, porque Cuba realmente, la respuesta que hemos tenido que dar a lo largo de la historia por la incidencia de eventos extremos, realmente nos ha ido preparando, ¿no?, al sector agropecuario para ahora estar mejor, para poder enfrentar las consecuencias que tiene el cambio climático. Para formular mi pregunta, poco me remito al diagrama que hiciste al principio del panel. En el proceso de formulación, implementación y retroalimentación a la política pública, tienes una flecha que conecta a la sociedad civil con el Estado. En el diagrama, ¿no?, considero que hay algunas flechas que están rotas, ¿no?, en el sentido de cuál es la capacidad de la sociedad civil de incidir en la política pública. A mi entender, eso depende de algunos temas. Del lado de la sociedad civil, ¿cuán organizada está la sociedad civil para hacer incidencia en política pública? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la sociedad civil para organizarse? Y hay, retomo tu tema, es cuáles son las alianzas público-privadas, ¿no?, entre la academia, la investigación, los tomadores de decisión política. Y por el lado del Estado está no solamente está cuál es la agenda de los tomadores de decisión política, ¿no?, cuán permeable son los tomadores de decisión política para el proceso de incidencia en política pública, ¿no?, y cuán fragmentado está el Estado, es decir, lo de agricultura solamente lo ve el Ministerio de Agricultura, lo de salud solamente el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Desde su experiencia, ¿no?, este proceso de incidencia en política pública de la sociedad civil y el Estado, ¿cuál ha sido? En las políticas que han mencionado, ¿cuál ha sido
qué mecanismos han existido para que la sociedad civil, ¿no?, incida en la política pública. Muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante. Creo que vamos a tener aportes desde los diferentes panelistas. En el momento de la respuesta, su nombre y el país de origen. Mi nombre es Roger Alfaro, vengo de Bolivia. Bueno, después de las brillantes exposiciones que han tenido acá los panelistas, una debilidad me parece, y es más un comentario más que una pregunta, una debilidad creo que tenemos los ejecutores, los que trabajamos en cadena de valor, es que tal vez seguimos trabajando en las cadenas de producción y no en las cadenas de valor, que no es lo mismo, ¿no? Las cadenas de valor vienen impulsadas por la demanda. Las cadenas de producción es la oferta, y es por eso que seguimos trabajando en el eslabón primario, ¿no? O sea, damos seguro, damos indemnización, damos asistencia técnica solamente a los productores. Y no se ve, como decía el compañero de Perú, no se ve el sector primario, aquellos acopiadores, industrializadores y aquellos que comercializan. Entonces, me parece que es el tipo de enfoque que le estamos dando a los proyectos o a las iniciativas o incluso a las políticas públicas, los que están teniendo un error de enfoque. Y me incluyo como país dentro de los errores que estamos cometiendo, ¿no? Estamos trabajando básicamente en lo que es cadenas de producción y no cadenas de valor. Solo como comentario. Muchísimas gracias, creo que es un comentario muy válido. No es la primera vez que se habla del tema en el taller. Antes de dar continuidad a los dos colegas que han levantado la mano ahorita, me gustaría invitar a los panelistas a responder las dos preguntas y si quieren hacer algún comentario sobre el último comentario que tiene que ver con mejorar el enfoque de la política pública en la cadena. ¿A quién le gustaría responder alguna de las preguntas? ¿Quién se siente más cómodo, doctora? Sí se siente cómoda, doctora. Doctora. Entonces, propongo entonces que en aras del tiempo, en vista de que no se sienten cómodos, pero se sienten en la obligación de responder, lo cual agradecemos, que cada uno tenga una oportunidad de un tiempo limitado para responder de manera concreta a las preguntas que han abordado. Empezamos con Jairo, doctora, José Manuel y... Ok, un poco para responder a Claudio, el Ministerio de Agricultura tiene se llama en los consejos ciudadanos, y eso por mandato tienen todos los ministerios un tema de consejos ciudadanos en el que en nuestro caso están los representantes de las organizaciones de productores a nivel provincial, y también hay un consejo ciudadano a nivel nacional en el que es presidido por organizaciones de productores. Eso nosotros no hacemos más que facilitar el proceso, y ellos son los que dan insumos para la aplicación de la política agraria, pero también hacen una veeduría de la aplicación de la política agraria en el territorio. Ha sido un proceso, creo que súper, yo he participado unas 2 veces en el tema del Consejo Ciudadano y son productores en los que se ven comprometidos con ver si es que se está aplicando o no la política agraria. Ese puede ser uno. Y en el tema de las alianzas público-privadas, no se tiene muy desarrollado. Recién hay una ley de alianzas público-privadas que para el Ministerio de Agricultura ha sido un poco no tan fácil el poder aplicarla, pero bueno, en el caso de los productores, el Ministerio de Agricultura ha trabajado mucho en el tema tiene un tema de fortalecimiento y generación de gerentes con las infraestructuras que el Ministerio de Agricultura entregó a las organizaciones de productores, en donde ellos ya se encargan son parte del encadenamiento productivo en el almacenamiento, en algunos casos en la transformación. Pero igual esto para nosotros es bastante todavía no muy desarrollado. Y en el tema de que sí es verdad que nosotros a veces priorizamos mucho la cadena de producción versus la cadena de valor. Bueno, hay algunos, se está empezando algunos aprendizajes. Uno que me pareció súper chévere es el tema de las pasantías de los productores, que
que fue un proceso que lo desarrolló el ICA, en el que productores iban a hacer pasantías en organizaciones que tienen un poco más desarrollado el tema del encadenamiento. Creo que eso genera valor también para los productores, y también el tema de, nosotros tenemos un problema que las infraestructuras que el ministerio entregó no se capacitaban los productores, entonces hay un proceso de gerentes y productores gerentes que se están formando eso. Gracias. Doctora. Como decíamos ahorita en la explicación, realmente consideramos que el gran reto de esto, como hablaba nuestro amigo de Perú, es lograr la articulación de todos los actores. Y esa articulación creo que es el proceso más complejo que tenemos en cada uno de los países, desde el diseño de la política pública. Porque la política pública, si bien es trazada por el Estado, ¿no?, para la implementación, pero en el caso de Cuba, el diseño de la política pública es un proceso participativo y de consulta, que va a todos los organismos que intervenimos, en este caso, bueno, en la actividad agropecuaria. Dígase Ministerio de la Agricultura, Ministerio de la Industria Alimentaria, que aquí tenemos un representante, o el Ministerio de Comercio Interior. Y igualmente, y como parte de estos ministerios también, las empresas estatales que son parte de cada uno de estos sistemas. Y en el caso de la agricultura, el sistema cooperativo, porque como decíamos, ¿cómo yo voy a trazar una política si el 80% de mi producción agropecuaria se realiza en el sector cooperativo por cooperativas y productores independientes? Entonces el éxito está en lograr esa participación, tanto desde el diseño de la política como en los programas de enfrentamiento, de implementación de esa política, y asimismo de la sociedad civil. En el caso de Cuba tenemos ONG muy importantes relacionadas con todos estos temas, como tenemos la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, la Asociación Cubana de Producción Animal, que todas tienen una activa participación tanto en el diseño de todas estas políticas como en los programas de enfrentamiento al cambio climático, que creo que es el gran reto, ¿no? Desde el inicio, no al final, ya cuando vamos a resolver el problema, a implementar la medida de activación. Y en el tema de las cadenas es importante. Bueno, por la tarde vamos a mostrar los resultados, ahora no me voy a avanzar, pero es eso, porque siempre hacemos más énfasis en el sector productivo. Y no logramos, mire, y no es tanto el empresario. A veces un actor decisivo y clave en la cadena, junto al empresario, junto al comercializador, somos nosotros como consumidores, porque nosotros somos parte de la cadena. Y se tiene en cuenta, hasta en qué medida se tiene en cuenta el criterio de los consumidores, que al final estamos trabajando, desarrollando una cadena para satisfacer las demandas de ese consumidor final que tienen cada una de las cadenas. Y por eso decíamos que es el proceso más complejo. Realmente lograr la articulación, la sensibilización de todos esos actores que participan en cada una de estos programas, planes, estrategias, lo que diseñamos en cada uno de los países. Y eso es un proceso que es diferente en cada país, en dependencia de la forma, ¿no?, de funcionamiento económico, social que hay en cada uno de los países. Ya, bueno, ajustando lo que dice nuestro colega de Perú, en cuanto a las universidades, a la articulación, nosotros como Ministerio del Ambiente, a través del proyecto Forexa, hemos articulado relaciones con las diferentes universidades, tal es el caso de la Universidad Estatal de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca, a su vez también con otros ministerios, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con la Universidad Católica nosotros decimos necesitamos diseños de un sistema de agua para riego, por ejemplo. Allí están los compañeros con la Facultad de Ingeniería Civil, nos ayudan con los diseños, distribución, y además de ello con los diseños de proyectos de reservorios de agua. Así se trabaja en diferentes convenios con el Ministerio del Ambiente. Y también en estudios de suelos, como tiene la entidad, tienen los laboratorios, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Cuenca. Así trabajamos, sí tenemos esas relaciones interinstitucionales con los diferentes ministerios y universidades. Eso podría ajustar. Bueno, yo creo que el enfoque de cadena es tan importante y que es, digamos, una de esas medidas gana-gana, y es tan necesaria
que no necesita una excusa de un tema de cambio climático para realmente sentarse a trabajar. Yo creo que por sí sola es una iniciativa que deberían dar, esté o no esté el cambio climático. Ya pensando en términos de cómo incorporar política de cambio climático dentro de la cadena, pues yo la primera pregunta que me haría es, o sea, está muy enfocada a producción, eso pues, evidente, eso nadie lo puede negar. Pero la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué tanto los otros eslabones de la cadena realmente sienten y conocen del cambio climático? Porque es un primer paso, digamos, si queremos integrar toda la cadena en cambio climático, es un primer paso que hay que dar. O sea, el conocimiento del cambio climático y entender cómo los puede afectar al resto de la cadena. Pero en principio yo lo que diría es, por sí solo la cadena tiene que andar y de alguna manera si queremos incluir el tema de cambio climático en cadenas, pues tenemos que pensar en cómo estas personas entienden el cambio climático y entienden cómo los puede afectar. Ese comentario al respecto. Lo otro es sobre lo que dijo Claudio, pues solo menciono que en Colombia la política es muy top-down, o sea, es de arriba hacia abajo, vertical. Lo que tratan de hacer un poquito, digamos, las instituciones gubernamentales es consultas hacia sectores. Entonces, si hay una política en materia de la cadena de arroz, buscan a la cadena de arroz, a la cadena de cárnicos, buscan la cadena de cárnicos, entonces tratan un poquito de, digamos, discutir las políticas con los representantes. El problema siempre va a recaer en el tema de los pequeños productores o la agricultura familiar, por lo que les decía antes sobre la representatividad. Entonces terminan consultando a algunos estudiosos del tema de agricultura familiar y en algunos casos terminan consultando a los gobiernos, las secretarías de agricultura regional, pero con el problema de que honestamente yo veo muchas limitaciones técnicas en estas secretarías de agricultura. Cuando uno va a hablar con ellos sobre el tema de los problemas agropecuarios, siempre termina en una página, con todo respeto, muy mal escrita, pidiendo insumos y cosas para entregarle a los productores. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad para tratar de construir una política, digamos, conjunta. Y con respecto al comentario que nos hacía las universidades y el sector privado, yo veo con mucha preocupación en Colombia, hablando del caso de Colombia, a las universidades muy aisladas realmente, las veo muy aisladas, las veo muy lejos de los problemas de la gente, los productores, de los problemas reales que están viviendo en campo, los veo encerrados, los veo muy, o sea, por alguna razón también muy indiferentes al tema de las acciones que está tomando el gobierno en materia de cambio climático. Y veo que se esfuerzan mucho más en buscar recursos internacionales para hacer proyectos aislados y con poca comunicación con el gobierno. Y lo que estoy viendo es que una de las quejas que siempre decimos, hay pocos recursos, termina en que esos recursos se están utilizando en cosas similares, parecidas, haciendo esfuerzos independientes y a lo último, en las reuniones, todas las discusiones terminan en una pelea de egos de cuál fue el mejor modelo, cuál fue la mejor información que se usó. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema de las universidades, el rol que están jugando el tema de la universidad en Colombia y no sé si es un problema de ellos o un problema de política o un problema de todos. Y en términos del sector privado, ya para terminar, lo que quiero decir es que es cierto, o sea, el sector privado debería estar mucho más apersonado y liderando mucho más estos temas, porque finalmente ellos son los que van a sufrir estas consecuencias. Cuando uno va al sector privado, pues uno encuentra unos grupos, vuelve y juega, los grupos que tienen mayor representatividad, que tienen más poder, que tienen más recursos, que son los que de pronto tienen cierto interés y algunas alianzas con el gobierno. Entonces, cuando vemos en materia de adaptación, pues hay una alianza evidente público-privada entre los arroceros, el sector de maíz, frijol, ganadería, con el gobierno, pero esa alianza está básicamente fundamentada en gran parte en el apoyo que el Estado le da al sector privado y que, pues imagínate si esos son los que tienen, digamos, poder y plata y todavía siguen con la visión de depender de los recursos del Estado,
de ahí hacia abajo, pues ni se diga. Y lo peor es que el sector privado, digamos, invierte muy poco en investigación para solucionar sus propios problemas en el sector agropecuario. En CIAT, yo no sé si en sí pasa lo mismo, pero en CIAT se dio un debate sobre el tema de las fuentes de financiación de investigación agropecuaria. Entonces, se le ocurrió la gran idea de que, bueno, hay que buscar al sector privado para que empiece a financiar la investigación agropecuaria, porque ellos finalmente son los beneficiarios. Y hace poco me enviaron a un seminario del sector privado de semillas para tratar de venderles la idea de que era necesario que invirtieran en investigación para poder, digamos, que ellos se enfrentaran al cambio climático. Y la primera frase con que abrieron el seminario fue un representante del sector privado: necesitamos que el sector público meta plata en investigación, o cuáles son los incentivos que ustedes nos van a dar para investigar. Ya con eso dije todo el sector privado, pero yo creo que el sector privado sí tiene que ver la importancia de que ellos tomen ese rol de liderazgo. Hemos escuchado, se puede constatar que existen políticas públicas, existen ya. Por ahí no está el gran tema. Quizás políticas públicas en mayor lugar enfocado en lo que es adaptación al sector agropecuario en las cadenas, quizás menos en mitigación, pero esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, te los paso, es que también hay que constatar que en los distintos países ya hay avances en las bases necesarias para la implementación de tomar en consideración cambio climático en las cadenas. Por ejemplo, ¿no? Se han mencionado que ya existen estudios, capacidad científica para analizar el cambio climático, pasado a futuro, existen trabajos de análisis de vulnerabilidad. Se mencionó la mayor nivel de conciencia que hay en los actores que participen en las cadenas. Se mencionaron también mayores capacidades en los actores para poder enfrentar el cambio climático. Entrando a mayor nivel de detalle, se mencionaron especialmente para el caso de Cuba, quizás hay que destacar que existen ya diagnósticos del cambio climático en diferentes cadenas de valor, ¿no? Y también existen en los 3 países, creo que, experiencias concretas, locales, fomentados en el marco de proyectos, ¿no?, de adaptación en el sector que dejan experiencias concretas de medidas y cómo fomentarnos a nivel local. Entonces, esto, creo yo, son parte de las bases para una implementación de la política pública. La tercera conclusión, sin embargo, y este fue muy bien expresado por el aporte desde Colombia, es que cuando miramos la implementación a gran escala en campo de considerar cambio climático en las cadenas de valor a lo largo, más allá de la producción, todavía los países tienen retos por enfrentar, ¿no? Varios de los elementos mencionados fueron que todavía los procesos de adaptación y mitigación son demasiados locales y demasiados lentos y no son generalizados, involucrando las distintas cadenas y el gran número de productores que existen en los países, ¿no? Otro limitante todavía es que es bien difícil incentivar para medidas de mitigación del cambio climático, especialmente a productores pequeños. Y un tema que está muy cerca también a mis preocupaciones, que en muchos países, quizás con excepción de Cuba, pero países como Ecuador, Colombia, Perú, es cierto, se han desmantelado los sistemas de extensión rural, de asistencia directa a las familias productoras. Y cuando hablamos de adaptación al cambio climático, se trata de fomentar capacidades a este nivel, y si ya no tenemos cómo llegar, es bien difícil a gran escala promover adaptación, ¿no? Otro elemento mencionado quizás fueron las propias capacidades en los recursos humanos del Estado a nivel local, ¿no? Eso también hay que reconocer. Entonces, para la implementación a gran escala a nivel de campo hay serios retos, ¿no? Un cuarto tema es la inversión. Creo que desde Ecuador especialmente fue claro que en estos momentos la capacidad de inversión de recursos públicos en fomentar la incorporación del criterio en las cadenas de valor es débil y se está combinando con acceso a fondos de recursos, ¿no?, fondos internacionales, como el caso del Fondo de Adaptación o la búsqueda de acceder a los fondos del clima, ¿no es cierto?
el GSF. Entonces, todavía se trabaja una combinación entre recursos públicos complementado con aportes desde fondos internacionales. Y como quinto tema que se constate, creo que desde los 3 países que el trabajo en indicadores de avance en la implementación, sistemas de monitoreo, eso todavía es un tema por trabajar fuertemente. Eso creo que desde mi lectura eran las conclusiones más importantes. Quizás también el panel nos deja con 4 preguntas grandes, ¿no?, para estos días. Uno es cómo conjugar en lo que es la política pública esta entrada sectorial, que por cierto se ve en los distintos países que ha habido, desde ambiente, de formular políticas de cambio climático, en coordinación en algunos casos con agricultura, pero los demás sectores que están involucrados al fomento de las cadenas de producción, ¿no? Cómo conjugar una entrada sectorial con lo que son entradas de trabajo territoriales, que también son necesarios, ¿no? Creo que el caso de Colombia también evidenció que en Colombia se ha buscado de forma expresa combinar ambas entradas y que este es siempre un reto. Un segundo gran tema que fue en varias ocasiones resaltado justamente por el aporte de Cuba, es que hasta qué punto los distintos tipos de actores están realmente articulados en fomento al considerar cambio climático en las cadenas de valor. Y estamos hablando de diferentes sectores, estamos hablando de diferentes niveles de gobierno, estamos hablando de actores de la ciencia, como surgió en el último momento, con la práctica y la política. Es decir, toda la articulación entre sectores, niveles de gobierno y tipos de actores involucrando a la sociedad civil, este es un reto todavía, ¿no? Un tercer gran pregunta es cómo pasamos desde proyectos locales que han avanzado en fomentar adaptación, por ejemplo, a generalizar, a escalar estas buenas prácticas a un mayor nivel para que realmente a nivel de una cadena, a nivel de un país, se logra impacto. Y el cuarto tema es evidentemente el tema del monitoreo de los avances y también el reporte que se vuelve cada vez más importante en vista de los compromisos de los países. Quizás Patricia puede complementarlos. Buenos días, me pidieron de complementar en esta parte del panel. Solamente 3 puntitos en el tema de políticas. Un poco lo que vemos que hay diferencia entre lo que es programas nacionales versus proyectos. Y creo que los proyectos alimentan con evidencia para la generación de los programas y también quizás el reto de reflexionar sobre cuál es el rol del Estado. ¿Es ejecutor o es más regulador y controlador y orientador y desarrollador de capacidades? Y también que si bien las políticas de cambio climático a partir de los ministerios de ambiente de los países sí han tenido tiempo, pero la transversalización o la inclusión en los sectores es ahorita, como veíamos en el caso de Ecuador, ¿no? Recién está la política agraria, entonces eso es como muy nuevo. Bien, entonces ahí están algunas conclusiones, digamos, de este panel. La idea es que hay un grupo también de observación que va a recoger también aprendizajes a partir de las experiencias que se van a analizar y presentar para también sacar algunas conclusiones al final del taller respecto a este tema de política pública. ¿Sí? Entonces, muchas gracias de nuevo a los panelistas y también a la moderación del panel y a las conclusiones.